Sea lo que usted es. Discípulo. Usted parece ser un exponente de la doctrina Hatha del Vedanta Advaita. Maestro. Yo no enseño solamente la doctrina Hatha. Apruebo todas las escuelas. La misma verdad tiene que ser expresada de diferentes maneras para adaptarse a la capacidad del que escucha. La doctrina Hatha dice: nada existe excepto la única realidad. No hay nacimiento ni muerte, ni proyección ni reabsorción, ni buscador, ni esclavitud, ni liberación. Solo existe la única realidad. A aquel que encuentra difícil captar esta verdad y que pregunta: ¿cómo podemos ignorar este mundo sólido que todos vemos a nuestro alrededor? Se le indica la experiencia del sueño y se le dice: todo lo que usted ve depende del veedor. En ausencia del veedor no hay nada visto. Esto se llama la doctrina Drishti, Rishti, Vada, o el argumento que de primero uno crea desde su mente y después ve lo que su propia mente ha creado. Algunas personas no pueden captar siquiera esto y continúan argumentando en los siguientes términos. La experiencia del sueño es muy breve, mientras que el mundo existe siempre. La experiencia del sueño se limitaba a mí, pero el mundo es sentido y visto no solamente por mí, sino por muchos otros. Nosotros no podemos llamar a un tal mundo no existente. Cuando las personas argumentan de esta manera, puede dárseles una teoría Srishti Drishti. Por ejemplo, Dios creó primero tal y tal cosa, de tal y cual elemento, y después se creó alguna otra cosa, y así sucesivamente. Solamente esto satisfará a esta clase de personas. De otro modo, sus mentes no se sienten satisfechas y se preguntan a sí mismos: ¿cómo pueden toda la geografía, todos los mapas, todas las ciencias, las estrellas, los planetas y las leyes que los gobiernan o que se refieren a ellos y todo el conocimiento ser totalmente falsos? A tales personas es mejor decirles: sí, Dios ha creado todo esto y de esta manera usted lo ve. Discípulo. Pero no todas estas doctrinas pueden ser verdaderas. Solamente una única doctrina puede ser verdadera. Maestro. Todas estas doctrinas son solamente para adaptarse a la capacidad del buscador. Lo absoluto solo puede ser uno. El Vedanta dice que el cosmos se hace visible simultáneamente con el que lo ve y que no hay ningún proceso de creación detallada. Esto se llama creación instantánea. Es completamente similar a las creaciones en el sueño, donde el experimentador surge simultáneamente con los objetos de la experiencia. Cuando se dice esto, algunas personas no se sienten satisfechas, pues están profundamente arraigados en el conocimiento objetivo. Buscan descubrir cómo puede haber una creación repentina. Argumentan que un efecto debe ser precedido por una causa. Brevemente, desean una explicación para la existencia del mundo que ven a su alrededor. Entonces, las escrituras intentan satisfacer su curiosidad con las teorías de la creación. Este método de tratar el tema de la creación se llama creación gradual, pero el verdadero buscador puede contentarse con la creación instantánea. Discípulo. ¿Cuál es el propósito de la creación? Maestro, es suscitar esta pregunta, indague la respuesta a esta pregunta y finalmente more en lo supremo, o más bien en la fuente primal de todo, el sí mismo. La indagación se resolverá por sí sola en una gesta del sí mismo y cesará solamente después de que se disuelva el no sí mismo y de que se realice el sí mismo en su pureza y gloria. Puede haber cualquier número de teorías de la creación. Todas ellas se extienden hacia afuera. No habrá ningún límite a ellas debido a que el tiempo y el espacio son ilimitados. Sin embargo, están solamente en la mente. Si usted ve la mente, el tiempo y el espacio son trascendidos
y se realiza el sí mismo. La creación puede explicarse tanto científicamente como lógicamente para propia satisfacción de uno. Pero, ¿hay alguna finalidad en ello? Tales explicaciones son llamadas, por otra parte, creación simultánea, que es creación instantánea. Sin el veedor no hay ningún objeto visto. Encuentra el creador y la creación está comprendida en él. ¿Por qué mirar afuera y seguir explicando los fenómenos que no tienen fin? Los Vedas contienen relatos cosmogónicos contradictorios. En un lugar se dice que el éter es la primera creación. En otro lugar lo es el soplo vital. En otro lo es alguna otra cosa. El agua lo es en otro y así sucesivamente. ¿Cómo ha de reconciliarse todo esto? ¿No perjudica esto la credibilidad de los Vedas? Maestro, diferentes veedores vieron diferentes aspectos de la verdad en diferentes tiempos, enfatizando cada uno de ellos un único punto de vista. ¿Por qué se preocupa usted por sus afirmaciones contradictorias? La meta esencial de los Vedas es enseñarnos la naturaleza del imperecedero sí mismo y mostrarnos que nosotros somos eso. Discípulo, yo estoy satisfecho con esa porción. Maestro, entonces trate todo lo demás como argumentos auxiliares o exposiciones dirigidas al ignorante que busca rastrear la génesis de las cosas. Discípulo, yo formo parte de la creación y así permanezco dependiente. No puedo resolver el enigma de la creación hasta que yo me haga independiente. Sin embargo, pregunto a Bhagavan, ¿no debe él dar respuesta a la cuestión por mí? Maestro, sí. Es Bhagavan quien dice, hágase independiente y resuelva el enigma usted mismo. Es incumbencia suya hacerlo. De manera que, ¿dónde está usted ahora para que usted haga esta pregunta? ¿Está usted en el mundo o está el mundo dentro de usted? Debe admitir que el mundo no es percibido en su sueño profundo, aunque usted no pueda negar su existencia entonces. El mundo aparece cuando usted se despierta. Así pues, ¿dónde está? Claramente el mundo es su pensamiento. Los pensamientos son sus proyecciones. El yo se crea primero y después el mundo. El mundo es creado por el yo, que a su vez surge del sí mismo. El enigma de la creación del mundo se resuelve si usted resuelve la creación del yo. De modo que yo digo, encuentre su sí mismo. Nuevamente viene el mundo y le pregunta a usted, ¿por qué existo yo? ¿Cómo fui creado yo? Es usted quien hace la pregunta. El preguntador debe establecer la relación entre el mundo y él mismo. Debe admitir que el mundo es su propia imaginación. ¿Quién lo imagina? Que encuentre primero el yo y después el sí mismo. Además, todas las explicaciones científicas y teológicas no armonizan. Las divergencias en tales teorías muestran claramente la inutilidad de buscar tales explicaciones. Tales explicaciones son puramente mentales o intelectuales y nada más. Sin embargo, todas ellas son verdaderas acordemente al punto de vista del individuo. No hay ninguna creación en el estado de realización. Cuando uno ve el mundo, uno no se ve a sí mismo. Cuando uno ve el sí mismo, el mundo no se ve. Así pues, vea el sí mismo y dése usted cuenta de que nunca ha habido ninguna creación. Discípulo, lo absoluto es real, el mundo es ilusión. Es el estribillo del Sri Sankaracharya. Sin embargo, otros dicen, el mundo es realidad. ¿Cuál es el verdadero? Maestro, ambas afirmaciones son verdaderas. Se refieren a diferentes etapas de desarrollo y se dicen desde diferentes puntos de vista. El aspirante comienza con la definición de que lo que es real existe siempre. Entonces, elimina el mundo como irreal debido a que es cambiante.
El buscador, por último, alcanza el sí mismo y ahí encuentra la unidad como nota prevaleciente. Entonces, aquello que se rechazó originalmente como irreal, se encuentra que es una parte de la unidad. Al estar absorbido en la realidad, el mundo también es real. Hay solamente ser en la realización de sí mismo y nada más que ser. Discípulo. Bhagavan a menudo dice que la ilusión y la realidad son lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? Maestro. Sankara fue criticado por sus puntos de vista sobre Maya sin ser comprendido. Dijo que lo absoluto es real, el universo es irreal y el universo es lo absoluto. Él no se detuvo en el segundo paso, debido a que el tercero explica los otros dos. Significa que el universo es real si se percibe como el sí mismo e irreal si se percibe separado del sí mismo. De aquí que Maya y realidad son uno y lo mismo. Discípulo. Así pues, ¿el mundo no es realmente ilusorio? Maestro. En el nivel del buscador espiritual, usted tiene que decir que el mundo es una ilusión. No hay ninguna otra vía. Cuando un hombre olvida que él es el absoluto, lo cual es real, permanente y omnipresente, y se engaña a sí mismo inmerso en el pensamiento de que él es un cuerpo en el universo, el cual está lleno de cuerpos que son transitorios y se afana bajo esa ilusión, usted tiene que recordarle que el mundo es irreal y una ilusión. ¿Por qué? Porque su visión, la cual ha olvidado su propio sí mismo, está morando en el universo externo, material. No se volverá hacia adentro en introspección a menos que usted le inculque que todo este universo externo y material es irreal. Una vez que se dé cuenta de su propio sí mismo, sabrá que no hay nada más que su propio sí mismo y llegará a mirar el universo entero como lo absoluto. No hay ningún universo sin el sí mismo. Mientras un hombre no ve el sí mismo, el cual es el origen de todo, sino que mira solamente al mundo externo como real y permanente, usted tiene que decirle que todo este universo es una ilusión. Usted no tiene más remedio que hacerlo. Tome un papel. Nosotros solo vemos el escrito y nadie repara en el papel sobre el cual el escrito está impreso. El papel está aquí, bien sea que el escrito sobre él esté aquí o no. Para aquellos que miran el escrito como real, usted tiene que decir que es irreal, una ilusión, puesto que se apoya sobre el papel. El sabio mira a ambos, papel y escrito, como uno. Así ocurre también con lo absoluto y el universo. Discípulo. Así pues, ¿el mundo es real cuando se experimenta como el sí mismo e irreal cuando se ve como nombres y formas separados? Maestro. Lo mismo que el fuego es obscurecido por el humo, la brillante luz de la conciencia es obscurecida por el amasijo de los nombres y las formas del mundo. Cuando por la compasiva gracia divina la mente se hace clara, se sabe que la naturaleza del mundo no son las formas ilusorias, sino solamente la realidad. Solamente aquellas personas cuyas mentes están libres del poder malhechor de Maya, habiendo abandonado el conocimiento del mundo y estando desapegados de él, y habiendo alcanzado con ello el conocimiento de la autorrefulgente realidad suprema, pueden saber correctamente el significado de la afirmación: el mundo es real. Si la mirada de uno se ha transformado en la naturaleza del conocimiento real, el mundo de los 5 elementos, comenzando con el éter, será real, siendo la realidad suprema, la cual es la naturaleza del conocimiento. El estado original de este mundo vacío, el cual está aturdido y atestado de innumerables nombres y formas, es felicidad, la cual es una, lo mismo que la yema de huevo de un multicoloreado pavo real es solamente una. Sepa esta verdad morando en el estado del sí mismo. Discípulo, yo no puedo decir que todo está claro para mí. Es el mundo que es visto y sentido por nosotros de tantas maneras diferentes,
¿Algo semejante a un sueño? ¿Una ilusión? Maestro, no hay ninguna alternativa para usted excepto aceptar el mundo como irreal si usted está buscando la verdad y la verdad solo. Discípulo, ¿por qué es eso así? Maestro, por la simple razón de que a menos que usted abandone la idea de que el mundo es real, su mente estará siempre detrás de él. Si usted toma la apariencia por real, usted nunca conocerá lo real mismo, aunque solo lo real existe. Este punto está ilustrado por la analogía de la serpiente en la cuerda. Usted puede engañarse al creer que un pedazo de cuerda es una serpiente. Mientras usted imagina que la cuerda es una serpiente, usted no puede ver la cuerda como una cuerda. La serpiente no existente se hace real para usted, mientras que la cuerda real parece enteramente no existente como tal. Discípulo, es fácil aceptar a modo de ensayo que el mundo no es en último recurso real, pero es difícil tener la convicción de que es realmente irreal. Maestro, de la misma manera es real su mundo del sueño mientras usted está soñando. Mientras dura el sueño, todo lo que usted ve y siente en él es real. Discípulo, ¿no es entonces el mundo mejor que un sueño? Maestro, ¿qué hay de malo en el sentido de realidad que usted tiene mientras está usted soñando? Usted puede estar soñando algo completamente imposible. Por ejemplo, que usted tiene una feliz charla con una persona muerta. Por un momento, usted puede dudar en el sueño diciéndose a usted mismo, ¿no estaba muerto? Pero de alguna manera la mente se reconcilia con la visión del sueño y la persona está perfectamente viva para los propósitos del sueño. En otras palabras, el sueño, en tanto que sueño, no le permite a usted dudar de su realidad. Ocurre lo mismo en el estado de vigilia, pues usted es incapaz de dudar de la realidad del mundo que usted ve mientras usted está despierto. ¿Cómo puede la mente, la cual ha creado ella misma el mundo, aceptarlo como irreal? Esa es la significación de la comparación hecha entre el mundo del estado de vigilia y el mundo del estado de sueño. Ambos son creaciones de la mente, de modo que mientras la mente esté absorbida en uno y otro, se encuentra a sí misma incapaz de negar su realidad. No puede negar la realidad del mundo del sueño mientras está soñando y no puede negar la realidad del mundo de la vigilia mientras está despierta. Si, por el contrario, usted retira su mente completamente del mundo y la vuelve hacia adentro y mora ahí, es decir, si usted mantiene despierto al sí mismo siempre, el cual es el sustrato de todas las experiencias, usted encontrará que el mundo del cual usted es ahora consciente es tan irreal como el mundo en el cual usted vivía en su sueño.